Vale, genial. Bueno, ya voy directo al lío. Nunca me han introducido mejor, pero bueno, vuelvo a hacerlo. Soy Jacobo Humbert, soy cofundador de Decycle y vengo a hablaros de qué es lo que tenemos que hacer para lograr ser net zero. Bien, en Decycle desarrollamos tecnología para acortar la brecha que hay entre empresas y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si queremos de verdad hacer frente al reto que tenemos delante a día de hoy, la forma en la que estamos gestionando la sostenibilidad no funciona directamente, o sea, no tiene sentido. Para que os hagáis una idea, esta brecha se parece mucho a la brecha que había en los años 2000 entre las empresas y sus e-commerce, es decir, sus webs de venta online. Este es el e-commerce de Nike en el año 2000. A mí también me sorprendió cuando lo vi. ¿Alguien se acuerda de cómo se...? Bueno, y Nike en los años 2000 ya estaba a la vanguardia de la venta online con esto, ¿vale? ¿Alguien se acuerda o ha vivido en primera persona cómo se conseguían estas webs? O sea, cómo se desarrollaban y construían una web así. Contratabas una consultora externa que te enviaba unos desarrolladores que te hablaban en marciano, desarrollaban en Java, luego tenías que dedicar espacio de tu oficina a meter servidores, a meter racks, te dejabas un montón de pasta para que luego al final todo lo que estás trabajando a día de hoy se desplegase en el e-commerce unos 6 meses más tarde o un año más tarde. 6 meses como pronto. ¿Esto qué nos dice? Pues que no había nada de control. ¿Os imagináis un e-commerce a día de hoy que tardase 6 meses o un año en actualizar sus productos? O sea, es que no tiene ningún sentido. Es algo loco. Pues así es como estamos gestionando la sostenibilidad a día de hoy. Hablamos con una consultora externa que nos envía unos Excels larguísimos que no entiende nadie, entonces tenemos que pedir información a diferentes departamentos, tenemos que perseguirles, que nos hagan caso, enviarles un Excel, trabajar de forma síncrona, ver cuál es la última versión, nos dejamos un montón de tiempo, implicamos a un montón de gente que no entiende nada, para al final tener una foto relativamente exacta de cómo estaba la empresa hace un año o más. Esto no da control de la sostenibilidad. Este método no es escalable. Espera. Estamos aquí, en la gestión de la sostenibilidad, y no aquí. Estamos aquí y no aquí. La forma en la que lo estamos haciendo a día de hoy no se adapta al día a día de las empresas, porque es complejo, porque lleva mucho tiempo, porque no tiene una utilidad, porque no se entiende, no tiene una visión de negocio. Y por mucho que nos guste decir, las empresas se mueven o porque mi competidor lo hace o porque tengo un beneficio detrás. Y gracias a Dios hay ahora un montón de fuerzas tractoras, como lo había en los 2000 con la digitalización, que dan oportunidades, pues a nivel inversión, financiación, desde el sector público un montón. Entonces, hay oportunidades detrás, ¿no? Bien. Pese a estar gestionándolo de esta manera, a los humanos que nos gusta ponernos grandes retos, la historia del héroe y bueno, metas un poco inalcanzables, decimos, venga, vamos a ser net zero. Net zero que no es carbon neutral. Net zero es no emitir. Esto sería como pedirle a la web de Nike del 2000 que facture lo que factura hoy Nike online. Es decir, algo que no es posible, tal y como lo estamos haciendo a día de hoy. Pero bien, de la misma forma que ser net zero es facturar X millones, ¿no? O sea, a donde quiero llegar es que es un objetivo, como puede ser para el e-commerce de Nike facturar X millones. Es un objetivo de la misma forma que para un entrenador de baloncesto ganar un campeonato. O para mí, que no me vendría mal, perder 5 kilos.
Es un objetivo. Más, no es otra cosa. ¿Y qué es un objetivo? Si yo quiero perder 5 kilos, es algo que quiero conseguir, ¿no? Si yo quiero que mi empresa ande cero, es algo que quiero conseguir. Aquí es donde viene la parte más importante del taller. Un objetivo es un resultado deseado. Yo quiero facturar 100 millones, yo quiero perder 5 kilos, quiero ganar un campeonato. Bien. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Tenemos control sobre nuestros resultados? ¿Tenemos control sobre ser net cero? Un entrenador de baloncesto o de lo que sea, por mucho que mire el marcador, ¿va su equipo a adelantar al otro? ¿O yo, por mucho que mire la báscula, voy a perder peso? No. ¿En qué tiene sentido que se fije el entrenador? ¿En el marcador, que es algo ridículo? ¿O en cómo conduce los entrenamientos, cómo dirige a los entrenadores asistentes, cómo recluta a sus jugadores? ¿O yo, queriendo perder peso, en aprender dietas nuevas, en buscar espacio en mi agenda para ir al gimnasio, en apuntarme a un gimnasio? Es decir, nosotros no tenemos control sobre nuestros resultados, pero sí tenemos control sobre los procesos que seguimos para alcanzarlos. Y es aquí donde viene el cambio de mentalidad. Nosotros si seguimos un proceso, es decir, un sistema, el resultado va a llegar solo. El objetivo va a llegar solo. El objetivo va a ser una consecuencia. Los humanos nos frustramos mucho y nos centramos mucho en... O sea, prestamos demasiada atención a los objetivos en vez de a los sistemas que nos llevan a lograr esos objetivos. Y es aquí donde o sea, lo que es importante que entendamos todos. Dos equipos que compiten en un partido tienen la misma meta, pero ¿qué diferencia al ganador del perdedor? Su sistema. Además, las metas pueden estar bien para orientarnos, pero al final son un momento único en el tiempo, ¿no? Es un cambio único en el tiempo que pasa. Calculo mi huella de carbono, en el 2016, pasa el tiempo, eso no te ha hecho más sostenible. Por ejemplo, un caso súper ejemplificante. Yo, que soy una persona desordenada, quiero tener mi casa ordenada. Pues cojo y voy al objetivo, ¡pum! Ordeno toda mi casa, ya está, mi casa ordenada. Pero si no trabajo, si no me centro en desarrollar hábitos en los que sea más ordenado, en un sistema que cuando llegue a casa cuelgue mi abrigo, coma algo, meta los platos en el lavaplatos, si no desarrollo un sistema, unos procesos que mantengan esa casa ordenada, volveré a la casilla de salida. Volveré a tener la casa desordenada al día siguiente. ¿A dónde quiero llegar? Que en lo que tenemos que centrar nuestra atención, tiempo, esfuerzo y dinero, como empresas, para ser más sostenible o para ser net cero, es en el sistema. En Decycle nos encontramos, por supuesto, muchísimas empresas que no tienen sistema. De eso va la vaina. Por ejemplo, un caso típico. Además es que es típico. Somos súper sostenibles porque llevamos todo el año pasado buscando un packaging de materiales más orgánicos o compostables, no sé qué. Joder, nos ha costado muchísimo encontrar un proveedor, pero bueno, la verdad que es mucho más caro, tal, no sé qué. Luego les hacemos todo el análisis de impacto de actividades, procesos, producto, la corporativa, tal. Y el packaging no representa ni el 1% de su impacto. Y esa mejora no ha reducido ni el 1%. Además, vemos que hay muchas otras áreas donde de forma mucho más económica, en mucho menos tiempo y en menos esfuerzo, podrían haber tenido una reducción de impacto mayor y haber podido contar una historia mejor a sus clientes. ¿Qué han hecho? Se han centrado en la consecuencia.
En la meta, quiero ser más sostenible para vender más. Que eso es maravilloso, que funcione, y funciona. ¿Pero qué les pasaba? Que no tenían sistema. ¿Vosotros creéis que Nike a día de hoy tiene un sistema? Evidentemente tiene un sistema. O sea, el e-commerce que hemos visto antes, el que está a día de hoy, mejora de forma continua. Mide qué productos le funcionan, con qué tipo de público, mide cuáles no le funcionan, con qué tipo de público, aplica cambios de mejora y luego lo publica en el e-commerce. Vuelve a medir, vuelve a aplicar cambios, lo vuelve a publicar. Si esto lo hiciese solo una vez, no serviría para nada, serviría para un momento muy específico. Y su objetivo de facturar 100 millones, de facturar lo que sea o de subir sus ventas online, llega solo, porque se está centrando en el sistema. ¿Cuál es el sistema de la sostenibilidad ambiental, que es la que trabajamos nosotros? Bien, ¿qué le pasaba a esta empresa de packaging? ¿Qué le pasan a tantísimas empresas? Que es normal que ocurra eso. Pues que van como pollos sin cabeza, que van a por la consecuencia, a por esa meta, con tal de evitar a los consultores, los Excels, etcétera, y no saben dónde están. No saben dónde están. Y entonces, lo primero será saber dónde estoy, ¿no? No he tocado nunca la sostenibilidad. No sé qué es, no sé nada. Eso es la realidad de la mayoría de las empresas. Lo primero es saber dónde estás. Y eso introduce nuestro primer paso de nuestro sistema. Medir. Conocer dónde estamos. Dónde están nuestros principales impactos. Tener control sobre qué tiene sentido para la capacidad de nuestra empresa mejorar o no. Es decir, obtener un primer diagnóstico desde el que poder tomar una decisión de mejora y mejorar. Y después de haber mejorado, decírselo a todo el mundo, porque esto es como el gato de Schrödinger. Si no se lo dices a tus clientes, proveedores, a la administración, cada empresa y cada vertical, a sus stakeholders que se lo estén pidiendo. Pero yo lo veo todos los días. Nuestros clientes nos piden métricas de carbono. Es que la licitación pública, es que para esta subvención, o sea, es brutal lo que está ocurriendo. O sea, está habiendo una revolución de la sostenibilidad brutal. Por eso la comunicación, que está muy relacionada con la visión de negocio, con esa utilidad, con alcanzar ese beneficio, es tan importante. Medir, mejorar y comunicar. Medir, mejorar y comunicar. Venga, todos juntos, no, seguro. ¿Por qué es necesario este sistema? Porque este sistema vence a la resistencia al cambio. No sé si habréis oído, pero yo lo he oído. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra flota de vehículos? No, los proveedores no me los toques. Eso es demasiado presupuesto. ¿Por qué? Porque están queriendo aplicar un cambio drástico. No tienen un sistema. Si yo me quiero poner en forma o quiero perder 5 kilos de un día para otro, voy a ir al gimnasio 3 horas, lo único que voy a hacer es lesionarme y luego voy a estar sin moverme y probablemente acabe engordando. Esto es lo mismo. No, tenemos que ser sostenibles ya, hay que aplicar mejoras. Espérate. Además hay mucha literatura sobre esto, como la ley de Moore, la teoría de los tiny steps, de adaptar este ciclo a la capacidad que tenga nuestra empresa. Con aplicar un pequeño cambio, una pequeña mejora de forma continua, el impacto de mejora es brutal, es exponencial. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? No, es que no estaba hablando de que fuesen sostenibles, estaba hablando de que No, sí te he entendido perfectamente, pero podías haber puesto algún ejemplo de empresa sostenible, porque estoy viendo lo que hacen y que van a vender zapatillas usadas. Eso sí que es un greenwashing, bueno, ¿no? a mí es que lo que haga Nike... Ya. O sea, No, pero decir, como lo has puesto de ejemplo... Sí, hombre, porque a nivel sistema y cumplimiento pues de no metas... cumple un sistema.
Bueno, es simplemente un ejemplo. Podría haber puesto cualquiera de empresa de éxito, ¿no? Que es al final lo que quieren sobre todo las empresas y lo que les importa y por lo que se mueven. Bien, en vuestras fichas tenéis arriba a la derecha una parte de consecuencias de vuestra empresa. Entonces me gustaría que escribieseis esas metas, esas consecuencias que queréis que ocurran en vuestras empresas. Como por ejemplo podría ser que mis empleados estén un 60% más felices en la próxima encuesta que haga, duplicar facturación. Una consecuencia. ¿Alguien quiere decir su consecuencia? Por ahí, la que no le ha gustado Nike. ¿Consecuencias? Ah, ok. No sé si podrías explicar un poquito mejor aquí, si podrías explicar un poquito mejor qué tipo de consecuencias o resultados puede escribir la gente, ¿no?, en las fichas. Un objetivo de negocio. Es decir, tener empleados más felices, tener X facturación, X notoriedad. Eso es. ¿Alguien se quiere...? ¿Sois empresas sin objetivos? Vender más. Bien, ahora, ¿en qué sistema o qué acciones nos pueden llevar a vender más? ¿Más publicidad, por ejemplo? Claro, no, pero llevado a algo más concreto. De la misma forma que yo para ponerme en forma, pues o perder 5 kilos, me pongo a buscar recetas en Instagram. Bajar el precio. Bajar el precio, ¿vale? Por ejemplo. Aumentar la producción. Búsqueda activa de clientes, ¿no? Muy bien. Vale, ahora escribid en la parte de sistema, medir, mejorar y comunicar. Aquí. En el centro. Quien no lo escriba está suspenso. En la parte del resultado deseado de la sostenibilidad, ¿qué consecuencia queremos para nuestra empresa? ¿Bajar un 20% las emisiones? ¿Reducir un 50% nuestro consumo de agua? ¿Subir un X% la reciclabilidad de nuestros productos? ¿Ser net cero para los más intrépidos? Escribid, porfa, en la parte de consecuencias de sostenibilidad. Y ahora, una vez los habéis escrito, os doy 5 o 10 minutos, lo que necesitéis, para rellenar esta parte, la de acciones. Cómo llegar a los resultados deseados. Y además marcáis a qué perteneces, y a medir, a mejorar y a comunicar. Sí. ¿Gestionas una hidroeléctrica?
Espera, que con un micro, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Marco Antonio García, gestiono una hidroeléctrica. Entonces, tienes una concesión en la cual no puedes producir más. Es una empresa, creo que es auténticamente con una huella verde y todo esto pues se me O sea, escapa, eres ya en ¿no? el cero. Claro. O sea, me alcance 1 y 2, 0. Cero. Pues ya estás, tú no sé O qué sea, haces aquí. Eso. Bueno, en ese sentido, claro. Claro, si tú ya eres net cero, tú Sí, sí, o sea, pero- deberías subir toda la charla, no yo. Profesional, sí, sí. Gracias. Nada, o sea, en el caso de que, o sea, bueno, en alcance 3 eres net cero. ¿Y cómo eres net cero en alcance 3? Vamos a ver, no contaminas absolutamente nada. Es turbinas el agua que pasa en un río, una concesión. Y Claro, la propiedad de las turbinas y tal son públicas. No, son privadas. Son privadas, sí, entonces, sí. entonces eso es del alcance 3 de otras empresas. O Ujú. sea, ahí hay impacto seguro, vamos. Hombre, la producción, extracción de materia prima, procesos de tratamiento necesarios para llevar esas turbinas a esos lugares, eso contamina. Bien, pero... En tu actividad y el alcance de tu actividad es net cero, Sí, pero evidentemente la fase productiva de la maquinaria que genera esa electricidad, eso contamina. De la misma forma que fabricar un coche eléctrico contamina. estoy completamente de acuerdo. Contamina, vamos a ver, tienes un periodo de explotación, según la antigua ley, de 80 años, contaminas 5 años. El resto, para fabricar esa maquinaria. Entonces te quedan 70 años sin hacer absolutamente nada. No sé si me explico. Me estás diciendo que, o sea, tú contaminas cuando produces y estás diciendo que amortizas ese impacto en 5 años. No contaminas absolutamente nada. Vamos a ver cómo te lo explico fácilmente. Metes el agua por un tubo, hay una dinamo, un generador, Ujú. que según pasa el agua, que entra, sale. O sea, gasto cero. Vale. No, sí. O sea, por su actividad. Por la actividad. Por la actividad Entonces, no digo que contamine. Si tú me dices cuando se ha fabricado ese generador o esa turbina, más o menos se estima que para fabricarlo pueden ser 5 años de contaminación, pero la vida útil son 80 años o 75. Perfecto, entonces luego ya contaminará en la fase, en el fin de vida. Claro. Pues, o sea que es, pero eso está perfecto. o O sea, sea, tiene un impacto positivo. es de los típicos negocios que es perfecto, Perfecto. medioambientalmente. Sí, totalmente. O sea, un 10. Un 10. Sí. O sea, no sé cuál es la pregunta. ¿Cómo cumplimento esto? Pero una pregunta, ¿no tiene alcance 3 esa actividad? Es a lo que te refieres, ¿no? Si Claro, pueda- o sea, lo normal es que la empresa que haya, si son turbinas de, vamos, Con tener un empleado es probable que ya tenga alcance 3, porque... sí, por claro, transporte de empleados. Sí, o Sí, sea, no, por eso. porque fíjate, No hoy en tiene. día como todo está con tanta tecnología, desde mi teléfono móvil no te hace falta un empleado. O sea, tú puedes abrir los álabes de la turbina, o sea, puedes hacer absolutamente todo sin necesidad de tener gente. Hombre, siempre tienes un vigilante, en el buen sentido una persona, pero prácticamente Sí, son pero instalaciones que son, Vale. por así Sí, decirlo, eso- residuales, ¿no? Y eso es un impacto casi irrelevante, tener un Sí, sí. empleado. O sea, eso tampoco es algo en lo que tendríamos que fijarnos. Ujú. O sea, vamos, aquí lo único que veo es la empresa que haya comprado estas turbinas ha tenido un impacto en alcance 3 Correcto. en fase inicial. Exacto. Y luego no, luego estaría considerado como una empresa de impacto que por su actividad reduce el impacto al evitar que energía que venga de combustibles fósiles Efectivamente. suministre. O sea, eso es una empresa de impacto. O sea, Ujú. ahí está. O sea, en ese caso, a ver. Pues aquí lo que podrías hacer es, para ese fin de vida útil, Sí. poner qué consecuencia quieres, cómo podemos minimizar ese fin de vida. Entiendo, perfecto, muchas gracias. O sea, ahí es el único impacto que te queda por delante, que si trabajas desde antes puedes reducirlo. Está ido a pillar, ¿eh? Vale, ¿me dais ejemplos, porfa? Si no selecciono yo, que es más autoritario, pero más operativo.
Sí. Ya me voy a quedar el micrófono. Bueno, es que en este caso vamos en la misma startup, mi compañera y yo, entonces es probable que hable en plural. Nuestro resultado deseado en cuanto a sostenibilidad es una solución que afectaría a las ciudades especialmente. Entonces, uno de los objetivos que podríamos alcanzar sería reducir las enfermedades respiratorias en neonatos. Vale. ¿Impacto ambiental? Sí. Sobre todo en cuanto a calidad de aire. Y también podríamos incluso llegar a reducir el estrés, que al final las madres es cierto que cuando están embarazadas y sufren más estrés pueden haber más enfermedades, les bajan las defensas, hay un montón de variables en este caso. O sea, digamos que el objetivo de vuestra empresa es el mejorar la toxicidad humana, ¿no? Esa categoría de impacto de calidad del aire. Exacto. Para mejorar la salud de las personas. Exacto. ¿Y qué acciones vais a tomar para llegar hasta ahí? Estamos viendo todo el proceso porque, como os comentaba, estamos en proceso de ideación, estamos analizando el mercado de los créditos de carbono, la posibilidad de implementar blockchain, que sería como lo más típico, pero también es cierto que a nivel internacional ya está muy desarrollado y a nivel nacional no tanto. Está Climate Trade, por ejemplo, pero Climate Trade, muchos lo conocen, casi todo el mundo lo conoce. Sí, son muy buenos. Sí. Lo único que hemos visto que sus proyectos, por ejemplo, se centran más en otros países, ¿no? También por el tipo de actividad que realizan. Entonces, nosotros estamos un poco intentando utilizar un poco ese modelo de negocio, ¿no? De créditos de carbono y demás, pero vamos a buscar enfocarlo a ciudades, que sea más local. Pero la meta que tenéis es convertiros en un proyecto que genere créditos de carbono para financiar. Claro, la cuestión es, ahora que estamos analizando el mercado, pues hay algunas ciudades que tienen algunos edificios que sí podrían ser zonas clave, pero al ser edificios históricos quizá no podemos tener tanta actividad, ¿no? en ese sector. Entonces, en ese caso tendríamos que diversificar a otras soluciones que apoyen lo que sería la reducción de polución. Vale, porque no sé si es que he planteado un ejercicio que no se terminaba de entender. Sí. O sea, la consecuencia que quieres lograr es ser un proyecto de créditos de carbono que tenga ese beneficio ambiental. Sí. Y entonces, ¿cuáles son los pasos de llegar ahí? O sea, ¿cómo vas a conseguir? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? A ver, nuestra idea era basarnos inicialmente en las soluciones basadas en la naturaleza. Que las soluciones basadas en la naturaleza están especialmente... es fácil implementarlas en ciudades. En este caso, estábamos pensando en los tejados verdes. Al final, poner un tejado verde tiene un coste relativamente elevado en comparación a otras soluciones, pero podría ser viable más aún cuando alarga la vida de los edificios. En fin, intentaríamos conseguir los créditos de carbono, principalmente las empresas que quieran suplir o cubrir esa huella de carbono que están generando. Habría que analizar el mercado del Scope 3, que cada vez está tomando más relevancia, sobre todo a nivel internacional, y a nivel nacional todavía no, aunque el voluntario sería una especie de Scope 3. De alcance 3. En ese caso, estas cubiertas se implementarían en zonas urbanas donde vivirían, pues técnicamente los empleados, todos serían empleados, ¿no? Desde el jefe hasta el último. A esto me refiero que se beneficiaría a la gente en general y también tendría, evidentemente, un beneficio social. No solo sería medioambiental, sino también social. Y otros muchos valores que se pueden adquirir: evapotranspiración, oxígeno. Cuando se aumentan los niveles de oxígeno también hay menos casos de depresión porque hay mejor respiración. Vale, pero ¿cuál es el objetivo concreto, tangible? ¿Cuál es, el que yo he escrito aquí, por ejemplo, sería alcanzar un 1% de los edificios a nivel nacional. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer entonces para alcanzar el 1%? Imagino... En nuestro caso tendríamos que... hemos hablado, por ejemplo, con comunidades, conseguir un mínimo por ciento de comunidades, quizá un 10,
incluso un 50, depende un poco de cómo funcione el Muy mercado. alta esa conversión, ¿eh? Digo como cartera. Y luego ya la financiación a través de la venta de créditos de carbono. Claro, no sé si va a funcionar súper bien y si tenemos un 50 vendemos un 30 o si tenemos un 50 vendemos un 1%. O sea, depende Ya. un poco de cómo convierta. O sea, por bajarlo un poco a tierra a este formato, si lo que queréis es el 1% de los edificios, primero tendréis que saber pues, en qué regiones, qué tipo de edificio y qué necesitáis saber para qué regiones y qué tipo de edificio. A eso me refiero, con llevarlo a una acción concreta como que yo me ponga a buscar recetas en Instagram para bajar de peso. Sí. Entonces, aquí, en tipos de acciones, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Marco Antonio? Pues, por ejemplo, en el caso de que quieras reducir el impacto del fin de vida útil, pues quizás lo primero es informarse sobre la gestión de residuos de los materiales de los que estén hechas las turbinas o hacer un benchmark de quiénes son los gestores de residuos más especializados en eso. En plan, acciones. Objetivo, minimizar impacto en fin de vida. Acciones que tenemos que tomar para ello. En tu caso, informarte de en qué localización, qué tipo de edificio, cómo contacto con estas personas, qué les digo. Es decir, centrarnos en las acciones que tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Algún ejemplo más? O sea, en la parte de atrás hay un ejemplo, ¿no? De lo que pretendo hacer en la cara que acabamos de estar viendo. Por ejemplo, para saber dónde estamos, a nivel ambiental, lo primero que tenemos que hacer es saber qué necesitamos para conocer dónde estamos, ¿no? Y cómo conseguir eso que necesitamos, es decir, información. Aquí ya os damos información básica que se necesitaría para calcular cualquier huella de carbono, como facturas de luz, facturas de gas, recargas, vehículos y luego partes de alcance 3. Bien, la consecuencia de esto será conocer el impacto ambiental de nuestra empresa, dónde estamos. Entonces, una acción a tomar es identificar a quién tiene esta información, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Pues les tendremos que contactar, les tendremos que implicar. Después tendremos que desarrollar algo en lo que nos envíen la información de forma periódica, de forma lo más cómoda posible. O sea, el objetivo de esta charla no es que os vayáis con una hoja ruta net cero. Es que quede muy claro que tenemos que centrarnos en las acciones y que si no empezamos a bajar las cosas a algo concreto y a diseñar nuestro sistema, nunca vamos a conseguir una mejora prolongada en el tiempo, una mejora sostenible. Lo de net cero ya llegará, pero ahora tenemos que centrarnos en el sistema. Medir, mejorar y comunicar es el sistema para las empresas. ¿Dudas? Sí. ¿Tenéis micrófono? No has nombrado indicadores en forma genérica, pero una vez que tienes indicadores o seleccionas indicadores para poder medir y logras alguna mejoría en esos indicadores al tiempo, una forma de comunicar sería recompensar a los empleados, por ejemplo, o recompensar a los clientes. ¿A qué te refieres con recompensar? Premiar, pues darles... bueno, es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación, sería una forma de comunicar. ¿A qué me refiero con comunicación? Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas marcas textiles, ¿no? Al final, las empresas que venden producto físico, o sea, B2C, a consumidor, quieren vender más diferenciando su producto del resto, pues mejorando su producto, haciéndolo más sostenible, ¿no? Una forma de comunicarse con sus consumidores es, por supuesto, vía marketing, y lo que hacen es, pues, en las páginas de producto de sus tiendas online, en los QRs de las prendas, lo que ponen ahí es información inteligible, es decir, información del beneficio ambiental de su producto en un formato que su consumidor entienda. Eso es comunicación. Comunicación es enviar un reporte a
a una institución competente para acceder a una subvención. O enviar una ficha a un banco que te pide la huella de carbono para puntuar más para X gestión. O sea, la comunicación es, en cualquier tipo de formato, a cualquier tipo de stakeholder, bueno, el formato adecuado para el stakeholder, de las métricas que tenemos, de nuestro impacto, de nuestras mejoras. Eso es comunicación. ¿Más dudas? Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Jacobo, Gracias a ti. por el taller. Súper interesante. Gracias. Y nada, y con este taller hemos llegado ya al fin de la jornada. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Bueno, como habéis visto, hemos tratado muchísimos temas a lo largo de la jornada, desde buenas prácticas con grandes corporaciones, hemos tenido ponencias de interés y luego también queríamos hacer algunos talleres prácticos para que os llevarais algo tangible también, que lo pudieseis utilizar en vuestras empresas. Únicamente comentar que, como os he ido avanzando a lo largo de la jornada, habilitaremos los canales habituales pues para que en la plataforma, en la comunidad que tenemos, pues podáis hacernos llegar vuestras preguntas, sugerencias, aspectos de mejora que podamos también incorporar en próximas ediciones. Y nada, agradeceros enormemente vuestra asistencia, el tiempo dedicado al evento y esperamos veros pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.